Vamos a hablar sobre el siervo de Cristo. Hay una enseñanza muy importante en esto, porque a mí me fascina y siempre me ha gustado mucho Pablo. Pablo lo veo así como una persona fuera del contexto humano, ¿verdad? Una persona que Dios agarró con tantos defectos y convirtió en una persona tan perfecta. ¿Y saben cuál fue la clave, el misterio de Pablo? Fue dejarse transformar, renovar y hacerse a la imagen y semejanza de Cristo. Porque el Pablo terrible que se conoce antes de estar con Cristo, al Pablo que está después de Cristo, es un cambio radical, total. Casi agarraron un monstruo y lo convirtieron en un ser perfecto. Y fue su corazón el no ser malcriado, porque dijo, yo no voy a ser malcriado. Así dijo. Bueno, lo dijo con otras palabras, dijo, yo no voy a ser rebelde al llamado de Dios. El llamado de Dios me dijo, tú vas a ser enviado a los gentiles y yo voy a ser obediente a la palabra de Dios. Y él hizo una carrera extraordinaria, porque en un periodo de unos 10, 20 años, me imagino yo, llevó el evangelio de la palabra de Dios a todo el mundo conocido culturalmente activo, por así decirlo, a todo el imperio romano. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo estaba el oriente, que era desconocido por el Himalaya, no sabían que había chinos, ¿verdad? Estaba lo que es Asia Menor, estaba lo que era poblado el sur de Europa y el norte de África. Era todo el mundo conocido. Y la palabra de Dios, Pablo la llevó prácticamente a todo el mundo conocido en una manera rápida, porque él fue obediente a la palabra de Dios. Pero llegó un tiempo en que ya fue encarcelado en Roma, y él, por su capacidad de revelación profética, Dios le dijo, tus días y tu labor aquí en la tierra ya llega a su fin. Entonces él sabía que él pronto iba a ser ejecutado por Nerón. Y en eso le escribe la segunda epístola a Timoteo. Y en la segunda epístola de Timoteo es la carta de despedida a uno de sus hijos más queridos, a Timoteo. Él quisieron adoptarle otros hijos, pero no funcionó. Él tuvo que agarrar a sus recién convertidos, y tuvo muchos hijos propios de él, y los hizo y los llevó y les dio a conocer el evangelio, y tenían y respiraban su mismo espíritu. Y el que más empuje y el que más dio fue Timoteo. Por eso en la primera epístola de Timoteo, Pablo le dice a mi hijo Timoteo, porque prácticamente él lo tuvo, él lo parió espiritualmente en su primer viaje misionero, y Timoteo fue casi a la imagen y semejanza de Pablo, y Pablo pues a la imagen y semejanza de Cristo, ¿verdad? Entonces era un nieto de Cristo, pero gracias a Pablo. Y Pablo en la segunda epístola ya se va a morir. Él sabe proféticamente que sus días están contados, y él le dice una cosa muy hermosa. En la primera le dice a mi hijo Timoteo, pero en la segunda le dice a mi hijo amado Timoteo, porque una cosa es ser hijo adoptivo, hijo propio, y otra cosa es ser hijo amado. Y así le dijo nuestro Señor a nuestro Señor Jesucristo, así le dijo Dios Padre, mi hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Y así Timoteo le dijo, mi hijo amado. Entonces yo estoy pronto a partir, y le escribe una carta. Y en la segunda carta, número 2, en el segundo capítulo 2, se encierran un tesoro que no, es muy difícil, porque generalmente un capitulito de la Biblia fácil lo podemos predicar, pero este está tan profundo y es tan abundante que voy a tener que terminarlo en dos domingos. Entonces vamos a ver la primera parte, y el que no se quiera perder la segunda, el otro domingo ya lo terminamos, si Dios quiere, si Dios nos lo permite. Entonces, en este segundo, ¿qué es segundo? Continuación, ¿verdad?
primero y que sigue, pues el segundo. Entonces Pablo ya se iba a dejar a su segundo adelante, porque Timoteo era la continuación. Por eso nosotros debemos de tener hijos, que continúen la herencia que Dios nos dio. Hijos espirituales estoy hablando, ¿verdad? Porque mucha gente tiene hijos naturales y ni ellos quieren seguir la obra de sus padres. Pero un hijo espiritual es el que continúa la obra de Dios, que continúa la labor de Dios. Y Timoteo era el albacea, era el heredero, era el de la doble unción. Y en esto, en el capítulo 2 de Timoteo, le dice una enseñanza maravillosa que nosotros tenemos que conocer. ¿Ustedes les gustaría saber toda la armadura, en un resumen de un capítulo, todo lo que le dijo Pablo a Timoteo para hacer la obra de Dios? Aquí lo encuentran en 2 Timoteo capítulo 2, continuación del 1, ¿verdad? Entonces, aquí en esta hay 3 referencias muy importantes. La primera tiene un fundamento, segundo tiene una guía y tercera tiene 7 ejemplos. Entonces, en este capítulo hay un fundamento, en este capítulo hay una guía y en este capítulo hay 7 ejemplos que le pone Pablo a Timoteo. El día de hoy vamos a ver el fundamento, vamos a ver la guía y vamos a ver 4 ejemplos. Y los últimos 3, que son los más pesados, los vamos a ver el domingo que entra, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Y tenemos una hermosa comunión que tenemos que seguir. Entonces, que Dios nos lo dispuso así en nuestro corazón. Entonces, vamos a ver primero el fundamento. Dice la palabra de Dios ahí en 2 Timoteo 2, del 1 al 26, pero vamos a brincarnos y vamos a irnos directamente al fundamento. Y el fundamento está en 2 Timoteo 2, del versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Este es el fundamento de los que sirven a Dios. Dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Entonces, la característica, el fundamento, la base, aquí tenemos un ejemplo de lo que es un fundamento. El fundamento, aquí tenemos una roca y esta casita que se hizo de madera no necesita tener fundamento porque el fundamento es la roca. Entonces no necesitó ponerle cimientos, el cimiento es la roca. Entonces el fundamento de nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, aquí lo está poniendo, dice, conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, el primer es que tenemos que ser de Jesús. Nosotros tenemos que ser hijos de Dios, pero conocer, la palabra conocer es intimidad. Nosotros debemos de ser de Jesús y Jesús tiene que conocernos a nosotros. No es simplemente decir, bueno, yo tengo fe, yo creo, no, es conocerse. Y ese conocimiento solamente se lleva a cabo por medio de la comunión. Y esa comunión ahorita la vamos a tomar, pero la comunión, Jesucristo se establece por medio de Jesucristo. Pero cuando hay una comunión fuerte, entonces Jesús nos conoce y nos habla por nuestro nombre. Y nosotros conocemos a Jesús, porque pasamos horas con Él. Entonces dice, conoce Jesús a los que son suyos y sus hijos conocen a Jesús. Porque el buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas llama por su nombre y sus ovejas reconocen la voz del pastor. Entonces hay una comunión, hay un conocimiento. Y la segunda son 2 puntos. Apártese de iniquidad. No dice apártese del mal, apártese de pecados. Hay una iniquidad. Esa iniquidad es algo que cada quien tenemos de nosotros mismos y que tenemos que llevar a la cruz y morir a esa iniquidad. Nosotros, cada uno de nosotros, heredamos de nuestros padres y de nuestros abuelos algo que no podemos vencer por nosotros mismos.
Por ejemplo, a mí me dicen, oye, tú no batallas con el alcohol, no batallas con la... No, nunca. Pero hay algo personal, algo que se llama iniquidad, con lo que Servando Villazón ha batallado y ha tenido que apartarse de ello por medio de Cristo. Como siervo de Jesucristo, ustedes conocen su iniquidad. Porque hay familias, y esto es hereditario, esto es algo, que tienen cierta definición hacia algo, hacia un pecado personal, que es algo que se hereda, que es algo que se tiene en el corazón y que muy difícilmente pueden alejarse de él. Yo me acuerdo en la sierra, cuando hice mi servicio social, esto se los he repetido mucho, lo que hacía el alcoholismo allá en la sierra. Una destrucción de familias terrible. Y lo más terrible es que el abuelo era borracho, el tatarabuelo era borracho, el papá era borracho y los hijos seguían borrachos. Y era a tal punto el alcoholismo que no podían trabajar, no podían hacer nada si no es que estaban tomados. Era estar borrachos años y años y años. Y las familias se destruían, se desmoronaban, caían. Era tan terrible ver hombres tan buenos, tan íntegros, encadenados a vicios tan terribles. Y había otros, esto yo lo vi en otras partes, por ejemplo lo vi en Veracruz. Bueno, ya no hay nadie de Veracruz, ¿verdad? Qué bueno. Había en ciertos lugares ahí que el papá, el abuelo tuvo como 3, 4 mujeres, el papá 3, 4 mujeres, o sea, había una iniquidad de adulterio que seguía con los hijos y los nietos, y era algo como que se batallaban, y era el punto de iniquidad en esas partes. Y así había otro ejemplo que me gusta mucho dar, que es el de violencia, porque eso se ve en el norte, ¿verdad? No lo notamos, no nos damos cuenta, pero nosotros los norteños hablamos violentamente, nos expresamos. Hasta que no vamos al sur y nos dicen, oye, no me hables así. ¿Cómo? Si te estoy hablando bien. No, me estás lastimando, me estás hablando mal. Entonces, no sabemos, porque es una iniquidad. O sea, a veces es algo de familias. Y dice el libro de Proverbios que las palabras son como golpes de espada. Y llegan a ser tanto espadazo que nos hacemos... ¿cómo decís? Baquetones, ¿verdad? De tanto golpe, que no nos damos cuenta y lastimamos, hasta que no salimos y nos damos cuenta que somos y nos expresamos de una manera inadecuada. Hasta que llegamos a otros lugares donde la gente se maneja más diplomáticamente, más dulcemente, que nos damos cuenta que debemos de cambiar. ¿Ya? Entonces, eso se llama iniquidad. Y yo no les voy a decir a ustedes, número 1, cuál es mi iniquidad, ni les voy a decir, ni voy a investigar la iniquidad de ustedes, ¿verdad? Cada quien, dice en el libro de Hebreos, que cada quien sabe de qué pie cojea, pero dice, aparte del camino, el pie que está cojeando y póngalo en el camino correcto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de buscar y apartarnos y entregar a la cruz eso que nosotros tenemos. Porque eso que tenemos nosotros, que heredamos de nuestros abuelos, a veces no está en nuestro control. A veces explotamos así que le dicen el cerillito, ¿verdad? Nomás lo rozan, explota, ¿no? Entonces, explotamos, a veces no manejamos los temperamentos, a veces no manejamos eso. Y al no manejar eso, tenemos que entregarlo y apartarlo hacia Jesús. Y decirle, Señor, te lo damos para que tú lo pongas en la cruz. Porque eso es un fundamento. Porque no se puede servir a Dios con la conciencia sucia. Para mí llegar y presentarme y dar un mensaje, una de las cosas que batallé como pastor es llegar con la conciencia limpia. Eso es difícil porque tiene uno que apartar esa iniquidad y matarla y llevarla a la cruz para llegar limpio, para tener una libertad en el Señor.
Y es precioso llegar con conciencia limpia. Así decía Pablo, yo de buena conciencia les estoy hablando, porque mi conciencia es limpia, porque entregué mi iniquidad. Y aquí lo está diciendo, es un fundamento entregar nuestra iniquidad al Señor en la cruz. Y es un fundamento para todo aquel que quiere servir al Señor. Entonces, el primer fundamento es conocer a Jesús y apartarse de iniquidad. Es un fundamento. Y ya teniendo los cimientos de la casa, sigue ahora la guía. Número 2, la guía. Y aquí lo vamos a poner como una brújula. ¿Sí me pone la brújula? Este es uno. A veces nosotros estamos en el camino. No sé si les ha pasado a ustedes cuando van al DF o a una ciudad grande como Monterrey, Guadalajara, así que no conocen bien, que han salido de turistas, ¿verdad? Puerto Vallarta, ¿verdad? Y no saben, dice, caray, ¿y dónde está? ¿Y ahora dónde ando, verdad? No saben si están para el norte, para el sur, no están perdidos, ¿verdad? Y más si está nublado, pues ya menos. Entonces, pierde uno y no sabe uno qué hacer. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, te voy a dar una brújula con los 4 puntos cardinales para que cuando te pierdas y no sepas qué hacer, te sitúas con esta. O sea, andas perdido y luego pones norte, sur, este y oeste. Y yo le puse las 4 virtudes cardinales de Pablo, porque hay 4 virtudes cardinales del mundo, pero estas son las 4 virtudes cardinales porque me recuerdan los 4 puntos cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste. Y yo les puse las 4 virtudes cardinales y me lo menciona aquí en 2 de Timoteo, dice en 2 de Timoteo 2:22. Dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, por ejemplo, tenemos a Timoteo. Timoteo tiene un problema con una de las ovejas y no sabe qué hacer. Entonces le dice, ¿cómo le hago? Y le dice Pablo, ahí están los 4 puntos cardinales, ¿dónde está situado? ¿Cómo está el asunto? No, pues que pasó esto y esto. Bueno, luego, justicia, ¿qué es lo justo que vas a hacer? Fe, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Fe. Amor, lo que vas a hacer, ¿va a ser con amor o lo estás haciendo con tu coraje? Y paz, lo que vas a hacer, ¿va a traer paz o va a traer guerra? Entonces se sitúa, vamos a construir el shalom, construir la paz, construirlo con amor para edificación, construirlo en justicia y con fe. Y ahí se sitúa. Otro problema, hay que construir, le dice, hay que construir un templo, hay que hacer esto, luego hay que situarse, fe, justo, es justo, se debe hacer con amor, que sea paz, sin problemas con los demás. O sea, cualquier conflicto, cualquier problema nos daba de esta manera y nos situaba en los puntos cardinales. Tú tienes un problema en tu casa, tienes un problema con tu hijo, tienes un problema con tu, no, iba a decir la suegra, pero ya no. Ya no, porque pues, como tengo una suegra muy buena, siempre no debo de, como, no, ni idea tengo de lo que es eso. Entonces, no con la suegra, no, un problema con un primo, con un vecino, algo. Luego sitúate. ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? ¿Dónde estás tú? Y vamos a corregirlo con justicia. Te alineas en lo más justo. Con fe, te alineas con lo mejor que puedas con Dios. Con amor, con cuidado con tu palabra, no lastimar. Y, obviamente, en paz. Que no haya guerra, en paz. Construir el shalom. Así le decían. El construir el shalom era una parte muy importante para el pueblo de Dios. Construir la paz, todo en paz, en armonía con los demás. Entonces, Pablo le da a Timoteo el fundamento y le da la guía. Y luego le da 7 ejemplos hermosos.
7 ejemplos hermosos de lo que es un siervo de Dios, de cómo debe servir un siervo de Dios. Y estos 7 ejemplos son un soldado, un atleta, un labrador, un fugitivo, un obrero, un instrumento de honra y un esclavo. Esos son los 7 ejemplos que pone. Ahí están desperdigados, pero ahí están los 7 ejemplos. Y vamos a empezar con el primer ejemplo, que es el soldado. Y está en el versículo del 1 al 4. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, aquí pone 4 características de un soldado. Un soldado debe ser esforzado, porque si el enemigo se esfuerza más que él, lo matan. Entonces tiene que ser esforzado, tiene que enseñar a los demás a defenderse, tiene que hacer discípulos, tiene que discipular, tiene que ser sufrido, ¿verdad? Porque a veces pues les va muy bien, pero a veces no tanto, ¿verdad? A veces hay lluvia, a veces hay malos tiempos, a veces hay un ejército que derrotar más poderoso que uno, etcétera. Y tiene que concentrarse en agradar a aquel que lo tiene por soldado. En este caso, como nosotros somos soldados de Jesucristo, nosotros contamos con la ayuda de Dios. Y eso es, el que está con Dios, ese gana siempre, siempre y cuando no caigamos en el error. Porque este es el problema. Les voy a decir por qué somos muy malos soldados de Dios. Somos muy malos soldados de Dios porque queremos utilizar las armas del diablo en lugar de agarrar las armas de Dios. De veras. Y Dios nos da armas invencibles. Y nosotros agarramos las armas del diablo para luchar contra el diablo. Y nos va, pero horrible. Nunca agarres las armas del enemigo para luchar contra tu enemigo, porque tu enemigo las sabe utilizar 1000 veces mejor que tú. Tú tienes que agarrar las armas de Dios, porque contra las armas de Dios no hay quien venza. Miren, déjenme, les voy a decir dónde viene esto y les voy a dar un ejemplo. Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra quién? Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y haciendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La principal arma que es invencible y con la que podemos vencer es la oración. Con la oración nos da toda la armadura de Dios. Esa armadura que tiene el soldado romano. No sé si tengas un soldado romano ahí, hijo. Es que da la coraza, todo eso. Esta armadura menciona que es la forma en que nosotros podemos, es la armadura que Dios nos da. Con esta sí podemos vencer al maligno. Nosotros nunca debemos de enfrentarnos a Satanás con las armas de Satanás. Nunca lo hagan. No hagan lo que hace el diablo. Nosotros tenemos que enfrentarnos a nuestro enemigo con la oración. Tenemos que enfrentarnos a nuestro enemigo con nuestra guía, con los 4
cuatro virtudes cardinales que les mencioné: la justicia, la fe, el amor y la paz. Nosotros tenemos que usar las armas de Dios, porque es con lo que Pablo tuvo la victoria. Pablo transformó el mundo en 10 años con estas armas, con la oración. Pero dice una cosa muy importante: fortaleceos en el Señor. Y ese es vital. Tienen que fortalecerse en el Señor, fortalecerse en Jesús. Ahí está la clave. Y les voy a platicar una historia. Vamos a ver, bueno, antes de ver el versículo, déjenme les platico la historia. El ejemplo, prototipo es David. David es el prototipo de Jesús porque él fue el rey y sacerdote. Y nuestro Señor Jesucristo es rey y sacerdote. David, en esas que andaba en los desiertos allá en la cueva de Adulam cuando estaba huyendo de Saúl, tenía un pequeño ejército como de 200 hombres. Y una vez se fueron en sus viajes que ellos tenían que ir, que fueron a hablar con el rey de Filistea, que les había dado un pequeño lugar donde ellos pudieran estar. Dejaron a su esposa, a sus esposas y a sus hijos del pequeño ejército en un lugar. Y allí llegaron los amalecitas, Amalek. Llegaron los amalecitas y se los robaron, se llevaron todas las pertenencias y se llevaron a los niños y a las esposas. Cuando regresaron al campamento, no encontraron más que todo quemado, veían el humo desde lejos. Y dicen que se pusieron tan tristes y lloraron tanto que se cansaron de llorar, porque pensaron que los habían matado a todos. Y en ese momento estaban tan deprimidos que todos los hombres de David quisieron matar a David, porque estaban ya agobiados, angustiados, o sea, ya no estaban pensando correctamente. Pero aquí viene la clave de lo que hizo David, cómo se pudo sobreponer David. Viene, por favor, 1 Samuel 30, versículo 6. Dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, estaban atribulados, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Les quitaron los niños, las niñas. Imagínense qué angustia, ¿verdad? Uno como papá no sabe ese amor hasta que no tiene uno hijos, y sabe el amor angustiante de que lo aparten a uno, que le roben a un padre, una madre, el niño. Es terrible, produce una ansiedad, una angustia descomunal, digamos. Entonces dice, más David, ¿qué dice? Se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí está la clave: fortalécete en Dios. Cuando te esté pasando, porque llega en la vivencia de cada ser humano una etapa, un momento, un día en que va a pasar algo, que vas a sentir que va a llegar una gran tribulación y una gran angustia en tu vida. Y es en ese momento en que te tienes que fortalecer en el Señor. ¿Qué hizo David? Se fortaleció porque David era un guerrero. Y una de las cosas, de las virtudes o de la capacidad primaria que tiene que tener un siervo de Dios, es que es un soldado de Dios. Ustedes fueron llamados a tener guerra espiritual por sus familias y por sus hijos. Cuando algo le esté pasando a sus hijos, a su esposa o a su familia, el llamado es hacia la guerra. Peleen por ellos con las armas de Dios y fortalezcanse en el Señor, porque como dice uno, a mí que me pase lo que sea, pero a mis hijos no. A mis hijos no. Y si a tus hijos se los está robando Amalek, se los está robando, que es un espíritu de destrucción, que es un espíritu porque Amalek siempre fue enemigo del pueblo de Dios, siempre, desde el Génesis casi hasta el Nuevo Testamento, miles de años fue enemigo de Dios. Entonces era un espíritu contra el pueblo de Dios, y ese espíritu sigue existiendo. Y si el diablo se roba a tus hijos y llegas a tu casa y no están tus hijos,
porque Amalek se los está seduciendo, se los está llevando, tú te tienes que fortalecer en el Señor. ¿Qué hizo David? Se fortaleció en el Señor, no se dejó atribular, fue con el sacerdote y dijo, tengo que hablar con Dios, comunícame con el Señor. Le dije, Señor, ¿saben qué le dijo Dios? ¿Qué hago? Cuando Amalek se roba a tus hijos, lo primero que tienes que llegar es decir con Dios, Dios mío, ¿qué hago? ¿Y saben qué les dijo Dios? Ve por ellos. ¿Pero para dónde se fueron? Tú vete, yo te voy a decir para dónde. Los sigo, síguelos. ¿Están vivos? Sí están vivos. ¿No están muertos? No están muertos. Síguelos. Y voy a poder recuperarlos. Los vas a recuperar. Eso le dijo Dios. Y se fue. Dicen que apenas salieron se encontraron un esclavo egipcio. Ese esclavo egipcio se estaba muriendo de hambre. Lo recogieron y él era siervo de los de Amalek. Y él les dijo dónde estaban y los llevó. Y recuperaron todo y destruyeron a sus enemigos. Eso fue porque él se fortaleció en el Señor. Siempre es lo primero y es el primer ejemplo que le pone Pablo a Timoteo. Tú tienes que ser un soldado de Dios, utilizar las armas de Dios y fortalecerte siempre en el Señor y con las armas de tu Dios. Segundo ejemplo, atleta. Aquí vamos a leer Segunda de Timoteo, este está chiquito, dice, Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 5, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Nosotros tenemos que luchar con las armas de Dios, pero no debemos de luchar hasta estar ya legítimamente capacitados para luchar. En el libro de Hebreos pone lo que es la carrera de Dios como algo deportivo. Vamos a ver Hebreos 12 del 1 al 2, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo veo esto como una carrera de obstáculos. Dice, tú tienes que seguir adelante y aquí vemos los obstáculos, ¿verdad? Y esa es la carrera, pero dice que es pacientemente. No crean que es una carrera así porque es de aguante. Dura 100 años la carrera, así que si se van así a prisa, se van a cansar luego. Entonces, una carrera de aguante, de brincar obstáculos. Pero esa carrera se tiene que hacer cuando uno ya está capacitado para hacerla. Uno no puede hacer la carrera como en el otro cuadro. Mira, si ponen ustedes a un niño a correr eso, mira, va a pasar eso. Pues sí. Y cuando lleguen los otros, pues se lo van a llevar entre los pies, ¿verdad? Entonces, no puede hacer la carrera legítimamente porque es un niño. ¿Qué pasó? Miren, les voy a decir lo que pasó con Timoteo, porque esto tiene que ver, porque Timoteo era jovencito. A Pablo le echaron un niño, le digo le echaron porque no era hijo de él, era hijo de Pedro y de Bernabé. Era hijo de Pablo y de Pedro y de Bernabé, y en su primer viaje misionero, se lo aventaron ahí, en el primer viaje, y fue un estorbo, porque no era hijo de él. Y ustedes saben que cuando ustedes traen cargando un niño que no es de ustedes, a la hora que se porta malcriado, pues no lo pueden regañar, porque no es su hijo. Entonces, pues les ocasionó en el primer viaje misionero, Marcos les ocasionó un problema muy serio. Total, que los abandonó en Chipre. En el segundo viaje misionero, Bernabé quiso hacer lo mismo, le dijo, ay, ¿sabes quién va a venir otra vez con nosotros? ¿Quién? Marcos va a venir otra vez con nosotros. Y Pablo le dijo, no. ¿Por qué? Porque no sabe correr, está chiquito. Y si lo llevamos,
los otros corredores lo van a lastimar. No lo llevó. Y no, pues se pelearon entre ellos, pero dijo, no lo llevo. No lo llevo. Entonces, él se fue con Silas y agarró un niño, dijo, este sí, yo le voy a enseñar a correr. Y Pablo le enseñó a correr y a brincar los obstáculos a Timoteo. Al ratito Timoteo brincaba más las vallas mejor que Pablo y convertía más gente que el mismo Pablo. A tal punto que la mejor iglesia que tuvo Pablo fueron los de Macedonia, donde estaba Timoteo. Pero él tuvo que enseñarle desde chiquito. No es lo mismo que tú agarres un niño, como el niño que la niña que acabamos, y que tú le cambies los pañales y le limpies las narices y lo cuides y le des de comer. Ese niño es tuyo y el niño te ve a ti como su papá. A que agarres un niño malcriado de 10 años que trae otros genes y trae otro problema y pues no puedes aprender, ¿no? Entonces tenemos, como le dijo Pablo a Timoteo, tú vas a correr legalmente y sigue corriendo legalmente. ¿Por qué? Porque tú estás capacitado y enseñado a tener una buena carrera. Esa es la segunda virtud. La tercera virtud es ser un labrador. Dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo 2:6, dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aquí hay otro versículo en Lucas 9:62 que dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y aquí es una de las cosas que Pablo le está enseñando a Timoteo, es la paciencia. Tú le dices, tú vas a sembrar, hijito mío, con paciencia, porque no vas a ver los frutos luego. Muchas veces sembramos la palabra y no nos damos cuenta qué sucedió hasta después. Tú siembra, tú ten paciencia y el fruto con el tiempo se va a ver. Pero no te distraigas, no tengas contratiempo por eso. Tú siembra para Dios y pon tu vista puesta en el Señor. ¿Por qué? Porque dice que el que va sembrando, si está volteando para atrás a cada rato, ¿cómo se va a ir la yunta? Se va a ir mal. O sea, al rato se va a salir del camino. Pero él tiene que poner siempre la vista hacia adelante. Y yo me acuerdo mucho de David Greco. David Greco, en una conferencia, en una predicación que él nos dio, él nos decía que cuando él era niño lo llevaba a su abuelita a la iglesia. Y decía, se ponían todas las abuelitas y se ponían a llorar y se ponían a orar. Y él se quedaba de niño viendo a todas las viejitas ahí llorando y pidiendo por sus hijos, pidiendo por sus nietos, pidiendo. Y él veía que su papá era pastor y que la iglesia estaba bien chiquita y él veía cómo lloraban, cómo se esforzaban y él dice, yo voy a ser pastor cuando sea grande, pero yo no voy a sufrir como sufren ellos. Dice, yo no, esto me lo voy a brincar yo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a estudiar mucho, me voy a sacar puras buenas calificaciones en el seminario y cuando salga me van a dar una iglesia grandota, bien bonita y yo ya. Cero viejitas ahí, no voy a tener chillonas ahí que me estén. Y sí, o sea, se metió al seminario. ¿Sí conocen a David Greco? Predica precioso. Y se sacó puros dieces. Se hizo amigo de judíos y entendía todo lo que es la ley. No, David Greco se la sabía de todas. Pero a la hora de empezar la iglesia, ay mamá, decía, ¿dónde están las viejitas que me ayuden? Tráiganme 2, 3 viejitas, decía. Si esto se me está cayendo, decía. Se me cae la iglesia, se me cae. ¿De qué me sirvieron los 10 en el seminario? No les servían los 10. Si lo que necesitaba eran viejitas ahí que estuvieran llorando en el piso rogando porque saliera adelante. Entonces, vamos 3 ejemplos.
Y vamos con el cuarto y el último, porque los otros tres todavía son muy largos y esos los vamos a ver el domingo que entra. El último no les va a gustar este. A ver, ponlo, Servando. Ponlo para que lo vean. No, este no, hijo, este es el que pasó. Nosotros somos como fugitivos o como convictos o como reos delante del mundo por Dios. Dice la palabra de Dios, 2 Timoteo 2, del 8 al 13. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos fieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y hay otros versículos muy parecidos. Por ejemplo, vamos a ver Filipenses 1:29, que dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Es un regalo de Dios el que nos permita sufrir por Él. En Mateo 16, del 24 al 25 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, no sé si les haya pasado a ustedes lo que a mí, que mientras no fui pastor, todo el mundo me quería mucho. Pero al rato me encuentro a gente en la calle, mis amigos, ¿verdad? ¿Qué te pasó, Villazón? ¿Qué no sabes lo que estás haciendo, verdad? ¿Qué no sabes que...? O sea, se convirtieron en enemigos míos, familiares, amigos, en enemigos. Y nos ven como fugitivos, como si los malos fuéramos nosotros, ¿verdad? Nos ven como el que está en el mundo, el que ama el pecado, aborrece a los hijos de Dios. Y hay una parte muy bonita que nos hace comprender el por qué. Porque a veces es una situación que daña el corazón. Uno quisiera que todo el mundo nos quisiera, ¿verdad? Yo quisiera ser simpático con todos. O sea, que todo el mundo me quiera, ¿verdad? Chiquitibuna, la bueno. O sea, y uno como doctor, y más como ginecólogo que trae niños al mundo y todo eso, pues está uno mal acostumbrado, ¿verdad? Que las pacientes lo quieran a uno y lo traten bien y todo. Y ahora que cambio de profesión, ¿verdad? Ay, a veces me encuentro así alguien en el súper o algo y me veo, ay, digo, ¡ay, Dios! ¿Por qué? Entre más me acerco a ti, más me salen corriendo, le dije. Entonces se convierte uno en el apestado, ¿verdad? Como parece, como que se gana un enemigos gratis, ¿no? Entonces dice que así es. Cuando tú te hiciste cristiano, entre más te están haciendo contra, más bien vas en dirección. Cuando más vas en dirección en contra, es que más vas con Dios. Es que vas bien. O sea que si ando sufriendo, voy bien, sí. O sea que si me andan haciendo cara sueca, estoy bien, sí. Aquí dice que sí. Vamos a leer Juan 15. Juan 15. Dice, Juan 15 del 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo te amaría. O sea que antes era del mundo, Dios, sí, pues sí, ¿verdad? O sea, como doctor, pues era doctor del mundo y pues todo el mundo me quería, ¿verdad? Ahora, pues, bueno,
mejor les digo, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso cuando uno llega a la reunión le dicen, ya llegaron los cristianos, ya se echó a perder la fiesta, ¿verdad? Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. A veces sentimos que nos quedamos muy solos, que nadie nos quiere, ya todo el mundo nos echó la tierra, ¿verdad? Y a veces somos sensibles a eso. Pero hay que acordarnos de una cosa. Los grandes hombres de Dios, hubo una época en que estuvieron solos. Elías se quedó solito, ¿verdad? Jeremías se quedó solito. Jacob se quedó solito. Jesucristo se quedó solito. Y Pablo se quedó una vez bien solo, a pesar de que todos se suponían que eran cristianos, lo dejaron bien solo. Digo, hasta Bernabé, que era mi supercuate, se me fue. Hasta él cayó en la hipocresía de los judíos, dijo. Hasta Bernabé me abandonó, que era mi superamigo. Entonces hay un momento en que a veces nos sentimos tan solos. Pero aquí está la clave, hermanos. Romanos 8:31 y luego nos brincamos a Romanos 8:37. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego nos brincamos al 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este es un secreto, hermanos. Es un secreto. Si Dios está contigo y todo el mundo está contra ti, tú y Dios son mayoría. Si tú estás con Dios y todo el mundo está contra ti, tú y Dios son mayoría. Amén, hermanos.